Hola a todos, ¿cómo están chicos de segundo medio? Espero que todos estén muy bien. Bueno, esta clase va a ser bastante breve, es introductoria, ¿cierto?, a lo que estamos trabajando, que es esta unidad, ¿cierto?, de crisis de los totalitarismos y guerra en la primera mitad del siglo XX. Nosotros hemos estado viendo, ¿cierto?, el periodo entre guerras, ¿cierto? Lo que conlleva ahora a analizar el ascenso de lo que son los totalitarismos, ¿ok? Por eso, en lo que primero que están viendo acá en esta imagen, son los tres principales líderes, ¿cierto?, totalitaristas que se desarrollaron en Europa durante el siglo XX. ¿Ya? Tenemos en primera instancia a Adolf Hitler, ¿cierto?, por parte de Alemania, a Benito Mussolini por parte de Italia, y finalmente, ¿cierto?, a Stalin, ¿cierto?, en lo que fue la antigua Unión Soviética. Entonces, para partir esto, chiquillos, comenzamos de la siguiente manera. Tenemos los totalitarismos, ¿ya? Los totalitarismos van a ser regímenes no democráticos. Vamos a hacer esa comparación, se los voy a explicar. Pero primero que todo, ¿cómo surgen? ¿Cómo avanzan? ¿Cómo se desarrollan? Surgen en el contexto del periodo de entreguerras, ¿ya? Con causas como cuáles: pobreza y crisis económica. ¿Por qué se produce esa crisis económica? Lo tienen que saber. ¿Qué se generó anteriormente? La llamada Gran Depresión de 1929, ¿cierto? Ese crack bursátil que estuvimos estudiando en la clase anterior, lo cual llevó a la quiebra de muchos países, ¿ya? Muchísimos países. ¿Dónde surge esto? En Estados Unidos. Y recuerden que Estados Unidos era el principal acreedor económico de Europa y del mundo en ese tiempo. Después de que termina la Primera Guerra Mundial, durante la llamada locos años 20, Estados Unidos se transforma en la principal potencia económica a nivel global. ¿Ya? Ahora, entonces, sumado a la crisis económica más todo lo anterior, ¿cierto?, de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, como fue el haber perdido la guerra, que se diezmen, ¿cierto?, la población, la caída demográfica, la caída en la pobreza, cómo se restringe, ¿cierto?, militarmente, por ejemplo, a Alemania, y otros elementos, ¿cierto?, van a generar esta suerte de condiciones necesarias para que surgen los totalitarismos. Ahora, otra característica dentro de los totalitarismos, que también se va a explicar, son los partidos únicos. Todo el poder, ¿cierto?, en los regímenes totalitaristas radica en el Estado como eje central, y el Estado dirigido por un partido político uno. Características propias: tenemos culto al líder, ¿cierto? Culto al líder. Primacía de la colectividad por sobre el individuo. Como lo dirige el Estado, acá no es como el régimen liberal, en donde el individuo, ¿cierto?, las capacidades propias de cada persona priman por sobre lo colectivo. No, acá prima principalmente la colectividad como elemento esencial. Otro elemento muy importante: nacionalismo. El nacionalismo es clave. De hecho, eso es lo que le da fuerza a los totalitarismos. ¿Ya? Otro elemento muy importante: como son dirigidos por el partido único, este partido que emana desde el Estado, ¿cierto?, este partido único rige la vida pública y la vida privada. Esa es una característica de los totalitarismos, que ideologiza la forma de vivir. Es decir, el Estado, a través de su ideología, te dice cómo tú tienes que desarrollarte. Se involucra particularmente en la vida privada. Y por último, totalmente contrarios a lo que es la democracia y el parlamentarismo. O sea, todo régimen que sea representativo, así de manera popular como es la democracia, no van con los totalitarismos. Entonces, eso nos lleva a esto. Diferencias. Tenemos democracia, elegido democráticamente a través de las elecciones. ¿Cuándo? Cuando se vota para presidente, para senadores, diputados, alcaldes, etcétera, ¿cierto? En los regímenes totalitaristas, el líder, ¿cierto?, que es la figura de la democracia, el presidente de la república, el totalitarismo, ¿cierto?, son fuertes y carismáticos y populistas, ¿ya? Estos generalmente se emergen, ¿cierto?, no a través de lo que es la democracia, elegido
democráticamente. Hay casos, sí. Hitler, por ejemplo. Hitler es elegido democráticamente. Las ideologías se basan en la diversidad de ideas en la democracia. Acá no, po. Priman qué cosa? Lo que establece el líder. El totalitarismo, ¿cierto? Basado en principios autoritarios y antidemocráticos. ¿Cómo es el Estado? ¿Cómo funciona? Basado en la división de poderes. Se propicia la existencia de partidos políticos. Principal. ¿Por qué? Porque los partidos políticos nos representan. Recuerden que aquí se aplica una democracia representativa en la democracia, ¿ya? La que tenemos en la actualidad. Pero acá los poderes están controlados por un único partido político. En el caso, por ejemplo, de Alemania, el partido nazi, ¿ya? Y solo se permite ese partido, no hay otros. Acá nosotros tenemos en la democracia una diversidad de partidos políticos. En los regímenes totalitarios, solo uno. Los derechos, que son inalienables a cada persona, es decir, no se te pueden quitar. De hecho, se dice que el derecho, la democracia, ¿cierto? El derecho humano es ius naturalista, que surge antes, mucho antes, de la creación de la ley como tal, ¿ya? Es un valor intrínseco. Bueno, en la democracia los derechos son fundamentales y las libertades públicas se garantizan por la Constitución, ¿ya? Muy importante. ¿Qué es lo que pasa con los derechos en los regímenes totalitarios? No se garantizan las libertades individuales, el Estado persigue, elimina a los opositores y controla los medios de comunicación. O sea, es totalmente controlado. Acá, en ese punto muy particular, los invito a leer, analizar, ver la película por último, ¿cierto? De 1984, de George Orwell. El libro es fantástico, se lo recomiendo y analiza todo aquello. Por lo tanto, los regímenes totalitarios a nivel general, características, ciertos antecedentes, son regímenes políticos no democráticos. Ya lo analizamos, están fuera de todo lo que es la democracia, ¿ya? Caracterizados por la hegemonía del Estado, o sea, el Estado como elemento principal sobre el individuo, el que aspira a tener un poder total sobre la sociedad. Recuerden, el Estado a través del partido político único se involucra en la vida pública y privada. Surgen en la década del 20, ¿cierto? En la Europa occidental, en este periodo entre guerras, y se consolidan su poder una década posterior. Es decir, durante los años 30 es cuando surgen con mayor fuerza. Si bien en los años 20 se van desarrollando, en los 30 es cuando toman mayor preponderancia. Factores de surgimiento: desencanto social con el sistema político, ya un elemento clave, y económico liberal, producto de la crisis del 29, y obviamente como consecuencias de las heridas que dejó la Primera Guerra Mundial y lo que les mencioné, que es la crisis del 29. ¿Ya? ¿Hay diferencias entre los totalitarismos, entre estos tres? Sí, las pueden observar, ¿cierto? Y las van a estudiar a través de la guía de estudio dirigida, que está como material de apoyo, y a través de los videos, ¿cierto? Dispuestos. ¿Ya? Ahora, los regímenes totalitarios, características generales, para ir finalizando, con esto terminamos, chiquillos. Subordinación del individuo al Estado, o sea, el Estado está por sobre nosotros, está por sobre las personas. Uno se tiene que subordinar a lo que plantea el Estado, ¿ya? Existencia de un partido político único que controla, ¿cierto?, el aparato estatal. Es el fascismo, ¿cierto?, el partido fascista en Italia, el partido nacional socialista en Alemania, el partido comunista en la Unión Soviética. Control policial y represión de toda la oposición política. Ojo, si se va a controlar la vida pública y privada, tiene que haber organismos de represión, ¿ya? Y eso se desarrolla a través de este control policial. Caudillismo. El caudillismo alude a la figura del líder, ¿ya? El líder tiene que ser carismático, tiene que atraer a las masas a través de la propaganda, ¿ya? Muy importante, de hecho, acá dice uso de la propaganda y movilización de masas. Un elemento central de todo líder, ¿cierto?, totalitario, es aquello, dominar la propaganda y movilizar a las personas. Los invito también, busquen discursos de Hitler, que cuando le habla a la juventud, ¿hacia dónde va dirigido el discurso? Hacia la juventud, porque ahí está como el futuro, ahí es donde se plantea este discurso.
Y obviamente el nacionalismo exacerbado, es decir, la figura nacional, la figura del país, del Estado, como elemento principal. Alemania tiene que ser la mejor, la Unión Soviética tiene que ser la mejor, la Italia fascista tiene que ser la mejor. Ese discurso, el franquismo en España también, etcétera. Exacerbar el nacionalismo es un elemento esencial. Ya, chiquillos, espero que haya quedado claro. Este video es complementario absolutamente a lo que es la guía de estudio dirigida, a lo que está, ¿cierto?, los videos establecidos, y un PPT más completo que voy a dejar, ¿cierto?, con las características de cada uno de los regímenes totalitarios. Ya, chiquillos, que estén muy bien, un gusto verlos, un abrazo, ¿cierto?, por parte del Departamento de Historia.